sus lugares para que podamos iniciar. Y bueno, muy bien. Bueno, el día de hoy iniciamos entonces con esta Semana de la Salud Mental, esta primera jornada de Psicología, Cultura y Subjetividad, promovida por la Academia de Psicología del plantel Casa Libertad, y con la finalidad, bueno, hay varios motivos aquí de por medio, pero uno principalmente tiene que ver con el Día Mundial de la Salud Mental, que es el día de mañana, ¿sí? Y que como parte de esta Semana de Salud Mental tenemos también para el día de mañana una Feria de la Salud Mental, ¿sí? Para lo cual también están invitados para que puedan participar, informarse y pues ampliar mucho más. Esa es la intención también, otra de las intenciones de este evento, de poder ampliar mucho más esta perspectiva que hay en torno a la salud, dentro de la promoción de la salud y con otras carreras que estén por acá presentes, ¿sí? Pero además, por supuesto, integrando, vinculando estos saberes que ya tienen con la promoción de la salud a este tema que creo yo, escucharemos a un especialista que tenemos por acá, te lo voy a presentar. Decía, creo yo, que uno de los temas polémicos que nos plantean un montón de preguntas, que tienen muchas aristas y que también puede ser incluso, ¿no?, severamente cuestionado. Esto que pretende llamarse salud mental. Entonces creo que es un buen momento, es una estupenda fecha para poderlo interrogar, exponer, cuestionar, y pues para que también ustedes al final de la presentación de los ponentes puedan hacer también una serie de preguntas, comentarios y todo lo que deseen ustedes plantear por acá respecto a este tema. ¿Vale? Tema o problema, una de esas, ¿sí? Y bueno, entonces el día de hoy tenemos un par de mesas de diálogo para poder charlar con especialistas. Una mesa en este momento que ya la voy a presentar, una mesa también más tarde, a las 5:30, para que puedan quedarse algunos de ustedes en la tarde, que estaría de maravilla. Y bueno, esta primera mesa, la mesa número 1, lleva por título el siguiente: psicoanálisis, subjetividad y cultura. Y tenemos por acá a nuestro invitado, el doctor Aldo Jurado, a quien voy a presentar leyendo su currículum. Me quito los lentes porque ya estoy en este lado donde tengo que hacer así o acá. Bueno, este es su plaza curricular, todo un especialista. Jorge Aldo Jurado, filósofo, practicante de psicoanálisis y escritor, profesor investigador de la Academia de Filosofía e Historia de las Ideas de la UASM. Realizó estudios de licenciatura, maestría y doctorado en filosofía en la UNAM, estudios de maestría en teoría psicoanalítica en el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos como parte de la vigésima generación 2002-2013, estudios de maestría en psicología en la Universidad Tecnológica de México 2019-2021, miembro titular de la Asociación Argentina de Salud Mental a partir de 2018. Bueno, y eso es algo súper interesante, ¿no? Como miembro de una institución u organización de salud mental, también habla muchísimo, por supuesto. Coordinador del Diplomado en Teoría Psicoanalítica y del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Teoría Psicoanalítica de la UASM de 2017 a 2025. Miembro fundador también de Instancia Psicoanalítica a partir de 2020. También es practicante del psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico de Nezahualcóyotl y, por supuesto, también
se dedica a la consulta privada. Entre sus trabajos más recientes tenemos los siguientes: Freud y el cáncer, Pulsión de muerte y Plasma inmortal, 2025, editado por el Instituto Psicoanalítico de Zapoalcoyo. También tenemos el siguiente trabajo, La figura de la escalera de Wittgenstein, una lectura de tratados lógico-filosóficos en América Latina. Dicho sea de paso, y perdón por el tiempo, pero ese es un autor que no cualquiera lo trabaja, Wittgenstein, y acá tenemos el doctorado, que bueno, pues él es de los menos valientes que le entran a trabajar con este autor en el ámbito de la filosofía, ¿vale? También colaboró con este capítulo del libro Wittgenstein, Lenguaje, experiencias y formas de vida como horizonte filosófica, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad Central del Ecuador. Y bueno, por aquí también tenemos algo más, pero lo voy a dejar al final. Yo creo que va a haber por allí algún comentario de parte de la profesora Lili. Su primera novela, que la tiene por acá, y se llama Nadie Sayana, novela publicada por el sello Rosa María Córdoba, ¿vale? Entonces, vamos a darle un aplauso. Y yo les recomiendo, jóvenes, que hagan anotaciones, que pongan mucha atención para que puedan intervenir al final con el profesor, con el doctor, y que puedan hacer preguntas, comentarios, las dudas y todo lo que ustedes quieran con respecto a lo que es esta mesa y este concepto, este debate contemporáneo sobre la salud mental, ¿vale? Y bueno, antes de darle la palabra tenemos un invitado, pero tengo entendido que este lo vamos a trabajar en línea. El profesor se va a conectar un ratito más, ¿verdad? Nada más digo su nombre, pero él comentará también su experiencia en un ratito más. El doctor Ali Gómez, Luna Gómez, Ali Gómez, Luna Gómez. Él se conecta un ratito más, está en contacto con la profesora Lidia, y por ahí más o menos por las 12:10, un poquito más. Sí, no tenemos prisa, tenemos como 5 horas para trabajar aquí en la mesa, ¿vale? Pues entonces ya no le quito más tiempo al doctor, y será un placer escucharlo con los temas que presentar. Y otra vez, mucha atención y hagan muchas anotaciones, ¿vale? Doctor, por favor, adelante. Muchas gracias, Raúl. Gracias, Lidia. Es curioso siempre que escucho hablar de mí mismo en palabras tan bonitas que dijo Raúl, siempre tengo un sentimiento de ajenidad. Yo soy ese que dicen que soy. Y bueno, pues para mí es un honor estar con ustedes compartiendo estas reflexiones dentro del ámbito de la Semana de la Salud Mental, no solamente aquí, sino en muchas partes, incluyendo Sudamérica, donde hace 6 años justamente tuve oportunidad de participar en las primeras jornadas de la Organización Mundial de Salud Mental, que tuvo lugar en Buenos Aires, Argentina, con un tema muy similar al que presento el día de hoy, y que, bueno, la salud mental, como bien decía Raúl, es un tema polémico. La salud mental ocurre como con el arte. Yo no sé definir qué sea el arte, pero cuando contemplo una obra de arte, sé que eso es arte. Y lo mismo pasa por ejemplo, cuando escucho a Bad Bunny, sé que eso no es música. Con todo respeto por quien vaya a su concierto, quien vaya a ver a Fútbol. También podemos decir lo mismo del Peso Pluma, en fin, pero bueno. Lo mismo pasa con la salud mental. Cuando no sé definir la salud mental, pero cuando veo una conducta mentalmente insana, la puedo reconocer. Quizá la mejor definición de salud mental sea la que dijo el psicoanalista Jan Alush. La salud mental consiste en pasar a otra cosa. Es decir, pasar a otra cosa, no quedarse
enclaustrado en el síntoma, en la idea recurrente, en la repetición o en una misma relación que nos daña, en fin, ¿no? En fin, entonces, consideraciones sobre el suicidio, la insondable decisión. Y comienzo con una cita. ¿Puedo ver una lágrima que se derrama y no compartir el dolor? ¿Puede un hombre ver sollozar a su hijo y no sentirse lleno de dolor? Esto lo dice el artista, poeta y pintor William Blake. En fin, el suicidio es un problema de salud pública, así como un enigma moral. Las razones que pueden provocar el mismo son multifactoriales y no se reducen a explicaciones que permitan una profilaxis sencilla o sin dificultades de abordar. En este trabajo se tratarán los distintos aspectos que involucran el suicidio desde un punto de vista filosófico, ético, social y también psicoanalítico. La comprensión del enigma que plantea el suicidio permitirá, si bien no evitarlo en todos los casos, sí pretende otorgar un sentido y una razón o razones que impliquen esta insondable decisión del ser. Antes de entrar de lleno, quiero ofrecer unas palabras, porque bueno, yo sí creo que una persona que es olvidada, ahí es cuando acaba de morir. Entonces yo dedico estas reflexiones a mi hermana Elvia, que a los 23 años se suicidó. En mis palabras no hay amargura ni compasión, y tampoco autocompasión. Solo la contemplación de un acto que desde aquella mañana del 6 de octubre de hace más de 3 décadas no ha dejado de sorprenderme. Elvia, donde estés, yo no te olvido, porque el olvido es la muerte definitiva. Y justamente a partir de ese suceso es donde surge esta novela, mal pergeñada, pero con mucho amor. En fin, mucho se ha escrito y hablado sobre el suicidio, y aún así estamos lejos de entender este fenómeno con preclaridad. La pregunta sigue abierta y no encuentro otra forma de plantearla. ¿Qué lleva a un sujeto a atentar contra su vida? Tal vez obedece, parafraseando a Lacan, a una insondable decisión del ser. Pues los motivos que llevan a un sujeto a tomar esta fatal decisión no obedecen a una causalidad que definiría a todos los sujetos y en todos los casos. Me explico. Individuos en las mismas circunstancias y que sufren los mismos problemas deciden unos por una vía y otros por otra. ¿Qué lleva entonces a un sujeto a matarse a sí mismo? La pregunta sigue sin respuesta, a pesar de todas las explicaciones posibles que puedan ofrecernos desde la psicología o la religión o la medicina. ¿Por dónde empezar entonces a abordar su problemática? Adelanto que en estas páginas primero realizaré algunas puntualizaciones sobre las significaciones del suicidio, sirviéndome como ejemplo algunos autores y otros ejemplos extraídos de series que pueden encontrar en distintas plataformas. Y después realizaré un breve análisis de carácter filosófico. Finalmente, tocaremos el problema desde el punto de vista del psicoanálisis. Advierto que estas consideraciones sobre el suicidio son incompletas y susceptibles de ampliarse y mejorarse o criticarse, ya que no pretendo decir la última palabra sobre el tema. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del suicidio? Dada la relevancia del tema, me dedicaré solo a algunos de los pensadores que han dedicado sus reflexiones a analizarlo. Sin pretender ser completa ni mucho menos, mi exposición pasará revista a algunos de los autores más relevantes. Para empezar, observemos que David Dauber destaca convincentemente que el término suicidio surgió como un modo de evitar las referencias incriminatorias del término asesinato. La transformación conceptual y lingüística de la expresión autoasesinato en morir por propia mano fue el resultado del proceso psicológico de la sociedad y de una técnica más depurada para acabar con uno mismo,
Como señala el autor Thomas Szasz en este libro que tengo aquí, que se llama Libertad Fatal, Ética y Política del Suicidio, él señala: la prevención del suicidio es algo contemporáneo, fruto de la equiparación del suicidio con una enfermedad y de su prevención con la prevención de una enfermedad. Es una política contraproducente que se basa en una falsa analogía. El suicidio puede ser considerado como una enfermedad, pero no lo es. Hace algunos años propuse comparar al suicidio potencial con el inmigrante potencial. Uno quiere abandonar la vida, el otro quiere abandonar su tierra natal. Suicidarse es una decisión, no una enfermedad. La analogía política lo expresa mejor que la analogía médica. Ahí termina la cita. Y digo, la diferencia principal es que quien se exilia por voluntad propia de la tierra natal eventualmente puede retornar. Para el suicida no hay punto de retorno. Una vez que se ha pasado el acto, no hay desexilio del reino del ser. Es por ello que la identificación del suicidio con el asesinato es engañosa, pues mientras que tenemos una gran cantidad de términos para distinguir al homicidio, no todos los homicidios son asesinatos. Se puede matar por omisión sin querer. Si yo atropello a alguien que se me atraviesa en medio de la calle, como me acaba de ocurrir cuando venía para acá, en estas problemáticas días, soy homicida, pero no asesino. Solo disponemos de un concepto para designar el autohomicidio, el suicidio. La mayor parte de las veces se atribuye al suicidio a una enfermedad mental, llámese esquizofrenia, distimia, trastorno por ansiedad, en fin. Parecería que nadie en su sano juicio tomaría de entrada y sin mediar las circunstancias la fatal decisión. Citando de nuevo a Thomas Szasz, el comportamiento personal, individual, sexual o social no es un asunto médico. Quitarse la vida, quitársela a otros, es una decisión, una cuestión ética y política. Como había reiterado, atribuir el suicidio a una enfermedad mental es el último intento por controlar y condenar la muerte voluntaria, situándola bajo la esfera médica, y añadiría más aún, situándola dentro de la psicopatología. Cuando nos preguntamos por los motivos que llevan a una persona a quitarse la vida, frecuentemente observamos que muchas personas padecen por motivos iguales o similares y sin embargo no se suicidan. ¿Qué es entonces lo que lleva a un individuo a tomar esta decisión? La modernidad ha convertido el suicidio en un problema de salud pública más que en una decisión individual. El que se quita la vida debe tener una enfermedad mental que lo obliga a ello. Y continúo de nuevo con Thomas Szasz. Decimos que la depresión, las armas y el tabaco matan. Pero lo que queremos decir es que las personas que llamamos deprimidas deben visitar un psiquiatra, que las armas deben ser ilegalizadas y que la gente no debe fumar. Decimos que el individuo está enfermo, que el individuo A está enfermo y sufre, y por ello tiene derecho al suicidio asistido. En realidad lo que queremos decir es que la gente en la situación de A estaría mejor muerta. Deberían ser dispensados de la responsabilidad de quitarse la vida y a los médicos se les debería permitir ayudarnos a terminar con sus vidas. Por ello, nos engañamos creyendo que al arrebatar a los individuos la oportunidad de suicidarse, dispensándolos de la responsabilidad de hacerlo, si eso es lo que desean, y otorgándoles a los médicos poderes especiales para impedir, así como también para favorecer el suicidio, al mismo tiempo que prohibimos sus poderes a los demás, incrementamos la autonomía del paciente. Por otro lado, Emily Durkheim, en su célebre estudio sobre el suicidio, distingue los tipos de suicidio de acuerdo con los fines que persiguen y las causas que los motivan. Suicidio altruista, anómico, egoísta y fatalista. No pretendo pasar revista a todos, únicamente a los que me parecen más relevantes para nuestros fines. Así, el suicidio altruista
se basa en las ventajas que en una sociedad proporciona el que ciertos miembros que ya no resultan útiles o que se convierten en una carga económica se dejen morir. Como ejemplo, podemos ver un caso real, algo que sucedía en la sociedad japonesa de la Edad Media japonesa, y que se refleja muy claramente en una película llamada La balada del Narayana, que tiene dos versiones, una de los años 50 y otra más reciente de los años 80, que es dirigida por Ishohei Imamura, un gran director de cine japonés, y en ella se refleja una sociedad preindustrial que vive a las faldas del Narayama. El Narayama es una montaña en Japón en la cual se tiene la costumbre de que una persona, al llegar a la edad de 70 años, tiene que ser dejada en la cima de la montaña, o lo más alto que se pueda, con el fin de ser abandonada a su suerte. La muerte está al final de la escalada. En la película, la abuela, que se llama Orin, está próxima a cumplir esa edad fatídica, pero está en perfectas condiciones físicas. Aún así, ella acepta su destino y prácticamente obliga a su hijo mayor a que la suba al Narayama como manda la ley del pueblo. El honor juega aquí un papel muy importante, ya que su esposo deshonró a su familia y a sí mismo al ser incapaz de llevar a su propia madre a la cima de la montaña. De alguna forma, Orin aceptó, como Sócrates, utilizando ese paradigmático ejemplo de la filosofía, el destino que le impuso la polis. Si bien, a diferencia de Sócrates, no lo hace por propia mano, sí realiza los actos necesarios para morir según la costumbre, como autolesionarse para aparentar una edad más decrépita. Se arranca los dientes, violencia, en fin. En el suicidio anómico, por otra parte, las relaciones entre los vínculos sociales, las instituciones y los lazos de convivencia se hallan en estado de desintegración. Anomia se denomina a la falta de normas o incapacidad de la estructura social para alcanzar sus metas. ¿Qué mayor muestra de la anomia social sino el suicidio de un miembro de la sociedad? Las observaciones sociológicas a las que llega Durkheim parecen no resistir el paso del tiempo. Que los judíos y católicos se suicidan en menor medida que los protestantes, o que la tasa de los suicidios es menor en sociedades preindustriales, son consideraciones que estarían sujetas a un análisis estadístico más actualizado. Bueno, dejemos por un momento a Emily Durkheim y pasemos a una parte que yo denomino el suicida como rehén de sí mismo. Entonces, voy a hacer una comparación entre el suicidio y el secuestro. Cuando termine, quedará clara la razón de esa comparación. El secuestro tiene un aspecto particularmente perverso. Esencialmente consiste en la amenaza de matar a una persona querida, sea familiar directo o personaje importante, si no cede a las demandas del secuestrador. Generalmente una fuerte suma de dinero, pero no es la única demanda. Resulta curioso que ciertos aspectos de la lógica del secuestro no hayan sido suficientemente aclarados. Por ejemplo, cuando las demandas monetarias que el secuestrador impone a la familia de la víctima no son cumplidas, ya sea por la imposibilidad monetaria o por considerarse exageradas, la amenaza de maltratar al secuestrado o incluso de matarlo conduce la responsabilidad hacia el familiar renuente a ceder a la demanda. Eso resulta de todo sorprendente, pues se articula de la siguiente forma: si te rehusas a pagar lo que pido, la muerte del familiar será tuya. De forma sorprendente, la culpa es depositada en la familia chantajeada, no en las manos del secuestrador o secuestradores. En esto constituye el acto más perverso del secuestro. Hay una característica común entre el suicidio y el secuestro. Para hacer más prejuicios, entre el suicida, que antes de cometer su pasaje al acto, llama a familiares o amigos para mencionarles o anunciarles su decisión. Y aquí abro un paréntesis. Uno de los prejuicios más extendidos es que el suicida no avisa, que las personas que se suicidan simplemente lo hacen,
Esto no solo no está comprobado, sino que en algunos casos es completamente falso. El suicida potencial o efectivo siempre da avisos de que tarde o temprano se quitará la vida. Los avisos no son siempre o necesariamente directos. La mayoría de las veces son indirectos. Aquí cierro el paréntesis. Todos los que alguna vez han recibido una demanda de este tipo se enfrentan a una decisión. O bien atiendo de inmediato a la llamada de auxilio, o bien la soslayo. No le creo. Una persona que a las 3 de la mañana, por ejemplo, recibe una llamada en la que otro familiar o amigo amenaza o amaga con suicidarse, padece una situación análoga al familiar o secuestrado. Si no atiendo la demanda, otro va a morir, ya sea porque no das el dinero o en el caso del secuestro, o porque no haces nada por impedir que el otro se mate. El otro es responsable porque es el otro que quiero matar. Pero como no puedo matarlos a todos, cuando el pasaje al acto no es homicida, entonces mato a los otros matándome a mí mismo. Al culpar a otro, me deslindo de la responsabilidad de matarme. Esto hallará una explicación más amplia cuando analicemos Duelo y Melancolía de Freud. Bien, el sentido de la vida y el suicidio. El razonamiento absurdo no lleva necesariamente al suicidio. El suicidio es, como dice Albert Camus, el único problema filosófico realmente relevante. ¿Por qué? Por las consecuencias que conlleva. Y cito a Albert Camus en su texto El mito de Sísifo. Si me pregunto en qué puedo apoyarme para juzgar si tal cuestión es más urgente que tal otra, respondo que en los actos a los que obligue. Cierro la cita. Esto es, saber si la vida tiene sentido o no debería ser para el filósofo la única justificación de su actividad aparentemente ociosa. Su respuesta, la validación de los millones de pesos que el Estado otorga, aunque de forma cada vez más escueta, a financiar proyectos, publicaciones y maestros en instituciones públicas, el filósofo tendría que poder dar al menos una respuesta contundente, clara y accesible a la sencilla pregunta, quizá la más simple de las preguntas que pueda plantear el niño más común de cualquier lugar del mundo. ¿Para qué vivimos? A final de cuentas nos sentimos. ¿Cuál es el objetivo y el sentido de la vida? Podrá decirse que todos tenemos objetivos claros y concretos que cumplir. Yo, terminar a tiempo esta ponencia. Ustedes, acabar con sus carreras. La universidad, titular a más alumnos. Las empresas, vender más y comprar más barato. En fin. Sin embargo, al final del día, bien podremos preguntarnos, ¿para qué todo este gran teatro? ¿Para casarnos y reproducirnos? ¿Perpetuar nuestra especie? ¿Acaso ese es el objetivo biológico de todo ser viviente? ¿Producir la siguiente generación? Como me recuerda la película Trainspotting, basada en el libro de Irving Welsh, que hace alusión a un eslogan de los años 80, Choose Life, escoge una casetera, bueno, escoge un gadget nuevo, escoge una esposa con la que vas a procrear a los tarados que te van a reemplazar, así dice la película. ¿Sí? Y dice, yo escojo no escoger. Bueno, y es toda una apología primero de la vida del drogadicto para luego llevar a su desenlace fatal. Bueno, hay algo en nosotros que se niega a esta concepción. En primer lugar, no es verdad que el filósofo pueda darnos una respuesta contundente a la pregunta por el sentido de la vida. Al contrario, el filósofo, mientras más piensa, más oscuro se vuelve. No obstante, esto no significa que no haya respuestas en absoluto, solo que las respuestas probablemente no satisfagan a nadie. De nuevo, Camus señala que la reflexión sobre el suicidio lleva a un razonamiento absurdo, que puede plantearse como sigue. ¿Hay quien se haya matado por llegar a la conclusión de que la vida no tenga sentido? Como dice el filósofo, ninguno de los pensadores que negaban el sentido a la vida se puso de acuerdo con su lógica hasta el punto de rechazar la vida. Por el contrario, la gente se suicida por sufrir mal de amor, por no superar la pérdida, no poder elaborar el duelo que implica el divorcio, la pérdida del empleo o la muerte de un ser querido. Siendo así que Camus llega a la sorprendente conclusión de que si buscamos razones en el suicidio, estas son en realidad
excelentes razones para seguir viviendo. Aclaremos, si alguien se mata por perder el trabajo, esta era en realidad una razón para continuar viviendo. Con ello, Camus señala que preguntar por el sentido de la vida conduce a un razonamiento absurdo. Nadie se mata por haber concluido racionalmente que la vida no tiene sentido. Esto me lleva a otra reflexión que la relaciono con un recuerdo de mi infancia. Aclaro que no se trata de convertir esta presentación en un texto autobiográfico. El único propósito es ilustrar con un ejemplo el punto que a continuación expreso. Cuando el autor de estas páginas, o sea, yo, cursaba la primaria, le preguntó a su maestro de cuarto grado: profesor, ¿es cierto que en el año 2000 se va a acabar el mundo? La pregunta de este niño estaba atravesada por la angustia milenarista de los que presagiaban el final de la especie humana al terminar el milenio. El año 2000 se revelaba como el fin de las anquilosadas estructuras del siglo XX. Sobre la promesa de la modernidad y el progreso se cernía la amenaza del apocalipsis, alimentada por las fantasías paranoicas que en algunos casos rayaban en el delirio. Recuerdo yo que estaba de moda Ronald Reagan y la Guerra de las Galaxias, que se llamó el programa de defensa, en donde parecía inminente un intercambio nuclear entre la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, el maestro interpelado, el maestro de cuarto año, no alimentó la paranoia que amenazaba la tranquilidad de ese niño interrogante, a lo que simplemente contestó: Aldo, cuando alguien muere, se acaba el mundo para él. La presencia filosófica del maestro de cuarto grado me ha servido para comprender un poco más la fenomenología del suicidio. El suicida lo que desea es precisamente que el mundo se acabe. Su mundo es el mundo que habita y que le ha procurado el deseo que se acabe, ya sea por el martirio al que se ve sometido o por el puro y llano dolor de existir. Hagamos una conjunción de todos estos puntos que he considerado a propósito de una serie norteamericana que está en la plataforma Netflix, creo que todavía sigue vigente, y que estuvo de moda hace unos 6 años, que se llama 13 Reasons Why, por 13 razones. En esta serie, una chica de preparatoria o high school llamada Hannah Baker decide suicidarse. El primer capítulo comienza cuando ella ya no está, ya ha tomado su decisión. El narrador heterodiegético es su compañero de clase, quien, mediante un conjunto de flashbacks, recuerda a Hannah. Entonces se le plantea un enigma, un rompecabezas. Ha recibido un paquete que contiene 13 audiocassettes, 13 cintas en las que Hannah deja grabados con una serie de mensajes póstumos destinados a cada uno de los que coadyuvaron o empujaron a tomar la vía del suicidio, como solución final a sus problemas. Y le dice categóricamente: si has recibido una de estas cintas, tú eres una de esas razones. La certeza de que la experiencia de Hannah nos deja es que el acoso convirtió su vida en un infierno. El infierno, como dice Sartre, eran los otros. Matándose, mata a los otros, pues cuando se acaba su ser en el mundo, se acaban a sí mismos los otros. Así es como el suicidio se convierte en un acto ético. Otro ejemplo podemos observarlo en la película La Sociedad de los Poetas Muertos, dirigida por Peter White, esa de 1988. Esta película, situada en los años 50 del siglo pasado, en la que en una escuela preuniversitaria que prepara a sus estudiantes para entrar a Harvard, un maestro de literatura inglesa llamado Mr. Keating, interpretado por Robin Williams, que la postre se suicidaría, les enseña el valor y la belleza de la poesía, así como el valor de seguir su propio deseo. Estas ideas son llevadas a la práctica por Neil Robert C. Leonard, el actor, un estudiante destacado que, al no poder desafiar la autoridad paterna y defender su amor por el teatro, decide suicidarse. Entonces, podemos aquí hacer un enfoque hacia la depresión y la melancolía. Hasta aquí, con todo lo que hemos considerado, no hemos abordado el problema desde la melancolía. En este fenómeno encontramos, abro paréntesis, un extraordinario empobrecimiento del yo, es de Freud,
Freud propone que la melancolía es un estado anímico, una aflicción del alma que tiene tres premisas: pérdida del objeto, ambivalencia y regresión del libido al yo. Y cito: la melancolía toma prestados una parte de sus caracteres al duelo y la otra parte a la regresión. Desde la elección narcisista de objeto hasta el narcisismo, la pérdida del objeto de amor es una ocasión privilegiada para que campee y salga a la luz la ambivalencia de los vínculos de amor. Ahí termina la cita por el momento. Ambivalencia que se refleja en los sentimientos de amor-odio hacia la persona objeto de amor. Como en una canción que escuché hace algunos días cuando estaba comiendo en una marisquería, que la canción, una marisquería sinaloense, que había una canción que se llamaba Ojalá que te mueras, o que así decía. Ojalá que te mueras, no sé si la conozcan, pero era la respuesta de un despechado. Entonces, tú que me dejaste, te amo, pero ojalá que te mueras. Y continúa con Freud. Es una larga cita, o disculpen la extensión. Si el amor por el objeto, ese amor que no puede resignarse a parte del objeto mismo, es resignado, se refugia en la identificación narcisista. El odio se ensaña con ese objeto sustitutivo, insultándolo, denigrándolo, haciéndolo sufrir y ganando en ese sufrimiento una satisfacción sádica. Este automartirio de la melancolía, inequívocamente gozoso, importa en un todo como el fenómeno paralelo de la neurosis obsesiva. La satisfacción de tendencias sádicas y de tendencias al odio que recaen sobre un objeto y por la vía indicada han experimentado una vuelta hacia la propia persona. En ambas afecciones pueden lograr los enfermos, por el rodeo de la autopunición, desquitarse de los objetos originarios y martirizar a sus amores por intermedio de su condición de enfermos, tras haberse entregado a la enfermedad a fin de no mostrarle su hostilidad directamente. Eso nos lleva a reflexionar mucho, ¿no? Cómo el enfermo que está enfermando a sí mismo en realidad está castigando a los otros. Continúo con Freud. Solo este sadismo nos revela el enigma de la inclinación al suicidio, por el cual la melancolía se vuelve tan interesante y peligrosa. Desde hace mucho sabíamos que ningún neurótico registra propósitos de suicidio que no vuelva sobre sí mismo a partir del impulso de matar a otro. Pero no comprendíamos el juego de fuerzas por el cual un propósito así puede ponerse en obra. Ahora el análisis de la melancolía nos enseña que el yo solo puede darse muerte si en virtud del retroceso de la investidura de objeto puede tratarse a sí mismo como un objeto. Si le es permitido dirigir contra sí mismo esa hostilidad que recae sobre el objeto y subroga la reacción original del yo hacia objetos del mundo exterior. Así, en la regresión desde la elección narcisista de objeto, este último fue por cierto cancelado, pero probó ser más poderoso que el yo mismo. En las dos situaciones contrapuestas del enamoramiento más extremo y del suicidio, el yo, aunque por caminos enteramente diversos, es juzgado por el objeto. A partir de estas consideraciones de Freud, voy a proponer una tesis fuerte. Partiendo de la clínica de las estructuras, mi hipótesis fuerte es que los perversos no se suicidan. Esto es más una premisa anticipada que una conclusión. No es el resultado de analizar cientos de casos de suicidio. Más bien es una conclusión meramente formal que se deduce del hecho de que los gozadores, como el perverso, no entran en esa decisión que les llevaría a acabar con su vida. En ese sentido, Omar N. puede estar tranquilo, no se va a suicidar. Solo los melancólicos llegan a tratarse como objetos, dirigiendo sus mociones de hostilidad hacia sí mismos y llegando hasta acabar con su propia vida. En conclusión, solo los neuróticos y los psicóticos se suicidan. Pero eso no es una conclusión, es una hipótesis. Entonces, conclusión, el suicidio, una insondable decisión del ser. Hemos avanzado en algo en la exposición de todos los autores que hemos referido,
comprendemos mejor la naturaleza del suicidio, sus causas, motivaciones y distintas formas posibles de prevenirlo, creo que, si bien no estamos como al principio, el enigma que plantea el por qué alguien decide acabar con su vida, aun cuando la racionalidad imperante le diera opciones para continuar viviendo, este enigma continúa con toda su vigencia. Al final de cuentas, las razones que llevan a un sujeto a suicidarse podrían ser las mismas que llevan a otro a luchar por su vida. Pensemos en el caso del vocalista de un grupo llamado Modelita Jerez, Armando Vega Gil, quien después de sufrir una acusación de acoso sexual decidió terminar con su vida. Podemos decir que hay muchos otros a quienes han acusado de lo mismo y deciden utilizar a sus acusadores. Es cierto que ese hecho, la acusación, fue el detonante de la decisión, no la causa eficiente. A la acusación de acoso podemos añadir la falta de oportunidades, el abandono de la esposa, el envejecimiento y un largo etcétera. Pero aún así podemos citar numerosos ejemplos de sujetos que sufren similares o peores circunstancias y aún así no deciden suicidarse. Pensemos en el psiquiatra Viktor Frankl. Este ejemplo podría resultar paradigmático. Frankl estuvo preso en el campo de concentración de Auschwitz y Dachau. En su libro El hombre en busca de sentido relata parte de su experiencia. Incluso menciona que muchos de sus compañeros de detención saltaban a las cercas electrificadas con el fin de terminar con el martirio. Pues bien, Frankl, al igual que otros, decidió no hacerlo y vivió para contar su historia. La interrogante es, en esas condiciones, el campo de concentración, contra toda esperanza, ¿qué llevaba a la gente a porfiar en seguir viviendo? Hay algo muy interesante que relata Viktor Frankl en este libro, que él decía que observaba que, dado que había un mercado único de cigarrillos, los cigarrillos eran cambiados, por ejemplo, por más sopa. Y él decía, cuando un sujeto, en vez de guardar los cigarrillos para cambiarlos en el mercado negro, se los fumaba, dijo que estaba próximo a morir, próximo a llevar a la fatal decisión. Es muy interesante. De todo lo anterior podemos concluir que el suicidio obedece a una insondable decisión del ser. Esa frase es utilizada por Lacan para intentar dar cuenta de la elección de la psicosis, entendiendo que el ser no es identificable con el sujeto. El sujeto es tomado como un epifenómeno del ser. Es este el que decide por la nada, en una decisión que supera cualquier planteamiento racional, objetivo, causal, voluntario. Y cito, la insondable decisión del ser se refiere a una elección fundamental, libre y no determinada por el futuro, donde el sujeto se posiciona frente a su propia falta y la asume. No se trata de una decisión lógica, sino de un acto radical que determina el modo de ser del sujeto, su forma de habitar el mundo y de dar un sentido a su existencia, incluso en medio del sufrimiento y la falta inherente al ser hablante. Termina así. El ser que decide finalmente adherir a la nada toma una decisión similar a la que tuvo Lucia Joyce al elegir la psicosis. Carl Gustav Jung, después de analizar a su padre James Joyce y comparar su caso con lo que ocurría con su hija, afirmó que ambos bajaban al mismo río, pero que mientras James nadaba, Lucia se hundía. De hecho, Lucia murió en un hospital psiquiátrico muchos años después de morir a su padre. Podemos decir finalmente que el ser es el mar donde los suicidas se hunden y donde otros nadan. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Estaba yo pensando en una vez por eso estamos hablando acá con la presentación del doctorado,
El doctor Ali Gómez Mona Gómez es psicoanalista, doctorante tesista en filosofía en la Universidad Iberoamericana, trabajando hermenéutica de los clásicos. Es maestro en filosofía y estudios clásicos por la Universidad de Barcelona y licenciado de psicología por la Universidad Veracruzana. Profesor de psicoanálisis, filosofía clásica y psicología en distintos foros. Docente y coordinador académico de formación a distancia en CEPSIMAC, el Centro Psicoanalítico Mexicano AC. Profesor en la maestría en teoría psicoanalítica en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Asimismo, es miembro del comité de AION, Grupo de Investigación en Filosofía Antigua y Estudios Clásicos en la Universidad Iberoamericana. Su línea de investigación versa sobre el estudio de la génesis, de la conformación de la subjetividad y el cuerpo en la tradición occidental. Bueno, pues igual vamos a darle un aplauso al doctor Ali Gómez, que ya ha comentado. Le doy la palabra al doctor Ali y que a su vez nos presente también su trabajo con el título que le había puesto, porque no lo tengo. Perdón, pero bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Se escuchan? Sí, ok. Bueno, pues primero que nada, gracias a la invitación, que entiendo, pues, como verán, era remota. Hola, hola. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Bueno, pues... ¿y si me escuchan lo primero? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Siempre con motivos de lluvias, pues aquí estamos también con algunas complicaciones técnicas. Les recomiendo que ya agarren un cuchillo para que las lluvias pasen. Porque, pues bueno, se resulta un poquito complicado. Bien, antes de empezar, quisiera yo pues, decir un poco por dónde va la disertación y los comentarios que quiero compartirles el día de hoy. El título y el motivo de la ponencia no es otro que reflexionar acerca de los llamados criterios de atención, de salud, de enfermedad, ¿verdad? Al respecto del motivo de esta reunión de promoción de salud mental, ¿no? Y de reflexiones al respecto, ¿sí? No es otra cosa más que compartirles una serie de reflexiones al respecto de lo que considero que debe ser una clínica, por decirlo de alguna manera, de la resistencia. Una clínica de la resistencia en términos sociales, en términos de existencia, en términos éticos, por supuesto, en el marco de una, de lo que podríamos denominar sociedades, ¿sí?, occidentales que medimos la salud con los logros, medimos la salud con el éxito, medimos criterios de bienestar con la estadística, y que, bueno, pues, cómo situarnos ante estas orientaciones y estas problemáticas que se suscitan, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es clínica y resistencia, o clínica de la resistencia, si se prefiere ver de alguna manera, ¿no? Y yo creo que el paradigma de atención que quiero proponerles el día de hoy, o más bien exponerles, no solo es para quienes nos interesa el psicoanálisis, sino creo que toda función clínica que implica la ayuda, el fundamento humano de ayudar a alguien, ¿sí?, estar en posición de ayudar a alguien,
corresponde a toda la clínica posible, ¿no? Desde la médica incluso, psicológica, psicoanalítica, pensando también en pedagogía, no es otra cosa que la actualización de una situación fundamentalmente humana, que es la función de cobijo ante un desamparo original. Entonces, empezaré pues algunos comentarios. Si hay alguna duda o pregunta me dicen, ¿sí? Bueno, entiendo que es al final de la exposición, pero pues como no los veo, entonces pues bueno, confío en la oportuna señalamiento de alguna cuestión. Si se deja de escuchar algo, pues también me dice, ¿sí? Primero me gustaría empezar con una cita de Juan José Arreola, que en su texto, un pequeño texto Telemaquia, dice: donde quiera que haya un duelo, estaré de parte del que cae, ya se trate de héroes o villanos, ¿sí? Y quiero empezar con eso porque, pues, como les decía, mi inquietud es sobre los que, como los que siempre pierden, ¿no? O los que pierden, ¿sí? Hace algunos años, en algún enseñanza, como profesor, un alumno estaba inquieto, ¿sí? Tenía una cierta congoja al respecto de que por qué muchos colegas, en términos de profesionales en psicología, en el ámbito de atención, intervención en salud pública, había un desconocimiento, una cierta resistencia al psicoanálisis, ¿no? Como si hubiera una inquietud de su parte, de este alumno, sobre por qué hay rechazo al psicoanálisis y por qué no hemos ganado, decía, en términos de, digamos, de primera opción de atención en salud pública, instituciones, ¿no? Y en última instancia su pregunta era, bueno, ¿por qué vamos perdiendo la batalla frente a otras psicoterapias? Ante esa provocación posterior, sin entrar en una argumentación en este momento, yo creo que la inquietud era genuina, ¿no? ¿Por qué habríamos de librar batallas con otras psicoterapias? Modelos de atención en los que en más de un sentido tenemos puntos, yo creo, inconciliables y irreductibles del psicoanálisis, y cuyas diferencias son más que concordantes. Y bueno, a veces pienso que, así como en la atención pública, podemos llegar a ceder o a conceder con el afán de hacer converger ideas, de ponernos de acuerdo, y lo más preocupante, de ganar espacios. Esto yo creo que sucede en términos de atención pública, en términos de salud mental, ¿no? Es decir, con tal de posicionar nuestra teoría, nuestra clínica, o nuestros referentes, terminamos a veces por ceder a políticas de atención pública, por ejemplo, ¿no? Después del intercambio de algunas opiniones entre estos discípulos, pues me refería al tema, ¿no? Como una lucha, ¿no? Hablábamos de eso a partir de una lucha, y decíamos, un poco la provocación era que en todo caso era una lucha que ya estaba perdida. Sin embargo, que estábamos del lado de la resistencia.